Ha llegado a nuestro banco de servicio esta fuente de alimentación Philips, la cual, como ustedes pueden observar, pues ya viene intervenido, ya viene con algunas pruebas que se le realizaron, pero actualmente tiene la parte de conmutación dañada. Nosotros sabemos que si el conversor de tipo flyback tiene averiados sus elementos, existe un kit que se puede reemplazar, que contempla transistor switch, transistor de control, transistor de protección, el zener de compuerta, el zener que va en paralelo a la resistencia DSP, el diodo que contempla la parte de arranque, el optoacoplador y su amplificador de error. Todo ese kit se puede reemplazar, pero también es importante que ustedes conozcan una nueva alternativa que tenemos para reparar este tipo de fuentes de alimentación. Es más práctica y sigue siendo igual de confiable que el sistema original. Presentamos este kit que es SMPS 524B. Tiene el número de parte SGE 10570. Lo podemos encontrar en Soluciones Globales y, bueno, como alternativa para nuestra reparación, presentamos el módulo, este modulito, que reemplazará la parte de oscilación, la parte de conmutación y la parte secundaria para poder generar la regulación. Bien, en estos casos, la fuente de alimentación lleva una doble regulación y además cuenta con un mecanismo de encendido y apagado para la fuente de alimentación, que es un estado alto y bajo de potencia en la fuente. Nosotros podemos reparar con este módulo sin mayores contratiempos y lo podemos dejar permanente. El sistema ya cuenta con un mecanismo de OCP, que aquí podemos observar, un sistema de protección OCP, tiene el circuito integrado, un sistema de protección OVP y también tiene un sistema de protección contra sobrecargas. Quiere decir entonces que existe seguridad en este módulo. Bien, ahora la instalación es muy sencilla y lo mejor de este mecanismo es que permite regular según el voltaje que yo requiera. Para esto yo deberé de identificar cuál es el voltaje principal de salida en la fuente de alimentación. Bien, entonces vamos a ver un pequeño detalle técnico en esta fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación cuenta con una doble referencia para la regulación. La regulación principal se lleva a cabo a partir del voltaje de los 21 volts, que en este caso tendremos en esta línea, más 21 volts. Ese voltaje de 21 volts genera una referencia para nuestro amplificador de error. Esta referencia corresponde al 80% del aporte en la regulación. Quiere decir entonces que eso lo convierte en el B+ principal. En el B+, que nosotros le llamaremos main, B+ principal. Bien, existe otro mecanismo de regulación, el cual proviene de la etapa de audio. Esa línea, que es esta línea, donde se obtienen 14 volts de corriente directa, aporta el 20%, ¿sí? El 20% de la regulación en estos casos. Por lo tanto, es una línea de regulación secundaria, ¿sí? Por secundario le vamos a entender que no va a ser la regulación principal. Bien, ahora, también cuenta con un mecanismo de encendido y apagado, el cual hace que la fuente de alimentación trabaje en dos potencias, máxima potencia y baja potencia. Bien, todos estos pasos necesitamos conocerlos para realizar una buena adaptación. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Únicamente identificar la línea de B+ principal, que sería la línea de 21 volts, en este caso este filtro, y ahí nosotros colocaremos en el secundario nuestro cable amarillo. Quiere decir entonces que
colocaremos cable amarillo aquí y obviamente requerimos de tierra. Entonces la tierra quedaría instalada en el otro extremo de nuestro filtro. Bien, cualquier punto de tierra fría nos servirá. Esta fuente de alimentación genera un voltaje de 3.3 volts para modo de standby, el cual al inyectar 21 volts en esta línea quedará trabajando sin problema. También cuenta con un mecanismo de protección que es un reset. Este circuito de reset, que es nuestro transistor Q650, también quedará funcionando, o sea que va a quedar prácticamente en un modo de operación original. Lo único que no va a tener es una doble referencia para la regulación y también la parte de encendido y apagado para el sistema de baja y alta potencia. Pero en todo lo demás seguirá trabajando la fuente de alimentación de forma correcta. Bien, vamos entonces a nuestra adaptación. Para poder llevar a cabo la adaptación de forma adecuada, debemos de localizar los elementos que se encuentren averiados. En este caso, nuestro conmutador principal. Vamos a retirar ese conmutador. Se ve que ya lo han removido. Vamos a agregar un poco de soldadura para poderlo retirar sin problemas. Y ahora vamos a calentar. Este procedimiento de retirar nuestro conmutador le llamamos que es soldadura licuada. Ahí está, ya está libre. Quitamos el exceso de soldadura. Aquí tenemos nuestro conmutador. Bien. Si nosotros tuviésemos dañados las resistencias de OCP, los transistores de control, en ese caso también se recomienda pues reemplazarlos o retirarlos, y el que sí se requiere que se reemplace será el fusible. En este caso, bueno, pues el fusible no lleva ningún problema, no tiene ningún problema. Bien, vamos entonces a proceder a la adaptación. Una vez que hemos retirado los componentes que están averiados en esta fuente de alimentación, ahora vamos a proceder a colocar nuestro módulo. En este caso ya le instalamos un pequeño disipador para que nos ayude con el calor, la temperatura que pueda acumular nuestro MOSFET. Bien. Cable rojo irá directamente a drenador. Vamos a colocar entonces el cable rojo en el drenador del conmutador de la etapa primaria. Vamos a agregar un poquito de soldadura para que se adhiera de forma correcta. Tierra fría, cable negro, nos tenemos que asegurar de que nuestras conexiones, bueno, pues no se vayan a zafar, ¿sí? Ahora tierra caliente. Ya quedó listo, ya quedó instalado. Solamente una precaución, el cable rojo, recuerden que es la parte de conmutación y es importante que no pase por zonas calientes, resistencias, térmicos. Ahí es importante que no pase nuestro cable rojo para que no vaya a tener algún problema el aislante. Ahora vamos a colocar un poco de soldadura en la parte de tierra fría y en el diodo principal, que es el voltaje salida de 21 volts. Cable azul a tierra fría.
cable amarillo, salida de B+ principal. Listo. El módulo ha sido instalado de forma correcta. Ahora, recuerden que la fuente de alimentación de Philips trabaja con doble referencia. Para evitar esos puntos de referencia, bueno, pues nosotros vamos a colocar nuestro preset. Se recomienda que hacia el lado izquierdo a 3/4, para que a partir de ahí nosotros empecemos a ajustar la fuente de alimentación. Entonces, una vez que está instalado nuestro módulo, bueno, pues ya podemos conectar la fuente de alimentación y vamos a monitorear el voltaje de salida. Vamos a conectar entonces la fuente de alimentación. Como tenemos el ajuste hacia la salida de la fuente, ¿sí? Y este ajuste no es el que le corresponde a este modelo de Philips, bueno, pues entonces el voltaje que nos va a generar pues va a ser un voltaje que no es el de 21 volts, ¿sí? Ese hay que ajustarlo. Bien, conecto la fuente. Ahí estamos. Ahí comienza a trabajar. Dice que el voltaje que tenemos es de 9 volts. Bien, vamos a empezar a manipular el ajuste de nuestra fuente de alimentación. Recuerden que tenemos que llegar hasta el voltaje de los 21 volts. $21.3 volts. Ahí está ajustado. Ya está nuestro módulo trabajando. Ya tenemos la fuente de alimentación operando. Ahora vamos a revisar el otro nivel de voltaje. Y aquí ya tenemos 13 volts para audio. Quiere decir entonces que con esto, bueno, pues la fuente de alimentación está lista para colocarse en su televisor. Para concluir esta adaptación, bueno, ya tenemos el equipo de la fuente de alimentación y ahora observamos que tenemos 21 volts. Al dar la orden de encendido, vamos a generar la orden de encendido, hay una pequeña variación, pero observamos que el backlight ya enciende. Quiere decir entonces que el módulo ha sido adaptado de forma correcta en esta fuente de alimentación de la marca Philips. Bien, apagamos el equipo y como pueden observar, bueno, pues ya no tenemos ese cambio de nivel que originalmente tiene. Eso no le repercute en nada, ya que ahorita la fuente de alimentación se encuentra en modo ráfaga. Para esto, bueno, pues apago la fuente de alimentación, le voy a dar la orden de encendido para que rápidamente descargue la fuente. Apagamos el sistema y automáticamente, bueno, pues ahora voy a pasar hacia la parte del diodo. Voy a colocar mi osciloscopio. Voy a conectar la fuente de alimentación. Ahí está trabajando la fuente. Vamos a disminuir un poquito el tiempo para poder, bueno, pues poder observar mejor. Vamos a disminuir un poquito el tiempo. Vamos a ver más pulsos. Ahí se ve el pulso de conmutación. Bien, voy a fijar un poquito mejor el trigger en la parte inferior. Ahí está. Y ahora, bueno, voy a apagar el equipo. Apago el equipo, hace su ajuste
y voy a disminuir el tiempo. Prácticamente no notamos que esté trabajando porque el sistema tiene periodos de descanso. Entonces esos periodos de descanso no los detecta nuestro circuito. Ahí vamos a darle el auto hold para que observen cómo hay periodos de trabajo que no trabaja, no está operando, y eso nos dice que la fuente de alimentación no tiene consumo alto, sigue estando en baja potencia, pero con los niveles altos. ¿De acuerdo? Bien, pues este procedimiento, esta alternativa para poder reparar esta fuente, nos llevó 15 minutos de nuestro tiempo y es un módulo que puede trabajar sin problemas, que va a trabajar con el mismo mecanismo de protección OCP, OBP, y además se le agrega una protección de tipo OLP, de sobrecarga. Cuando tengan un problema de corto, automáticamente la fuente se va a proteger. Ya no pasará lo que anteriormente ocurría, que el sistema se pone en corto. Bien, esperamos que esta alternativa de reparación les sea útil en su banco de servicio.